La trata de personas sin duda es uno de los delitos más violentos, clandestinos y por supuesto también más difíciles de identificar, sobre todo cuando se carece de denuncias al respecto. Le agradezco mucho a Francisco Rivas, director general del Observatorio Nacional Ciudadano, que nos acompaña hoy aquí en Mega Noticias. Francisco, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Magda? Como siempre, un gusto platicar con ustedes y con su auditorio. Hoy un tema sumamente delicado, el de la trata de personas. De pronto llegamos a ver detenciones importantes que sí se llegan a realizar en torno a traficantes de personas. Otros casos más de los que sin duda nunca se sabe, que permanecen ahí en la oscuridad. Pero ¿qué condiciones son las que han permitido que en México este delito crezca? Porque si no me falla el dato, estamos en uno de los principales lugares a nivel internacional. Efectivamente, lamentablemente la trata de personas es la esclavitud moderna. Cuando hablamos de trata de personas estamos hablando de aquella que es principalmente para la explotación sexual, la trata con fines de explotación laboral, la trata con fines de mendicidad forzada. Estas son los principales fenómenos de la trata. México es un país en donde tenemos áreas completas que viven de la trata de personas. Tenemos el estado de Tlaxcala, que es el epicentro de la trata, de donde salen muchas de las víctimas de nuestro país, pero también es un país de destino de la trata, es decir, tenemos a mujeres extranjeras, y principalmente hablo de mujeres que son explotadas sexualmente en nuestro país, y también es un país en donde las víctimas de trata pasan para ir hacia otros países, principalmente hacia la Unión Americana o hacia Canadá. Entonces tenemos los tres fenómenos. La trata, como decías, es difícil de identificar porque tiene algunas características. El primero es la víctima cree ser parte del problema. ¿Por qué? Porque a través del engaño se captan principalmente a las víctimas. El segundo es la amenaza y el ejercicio de la violencia. Es decir, una víctima de trata no puede tan fácilmente denunciar precisamente por la cercanía con el victimario o porque el victimario tiene amenazados a sus familiares. Y en muchos casos, estas mujeres que son explotadas sexualmente terminan teniendo hijos, y estos hijos pues también son a su vez un mecanismo de control para las víctimas de trata. Bien, dime una cosa, y te cito como ejemplo el Estado de México. ¿Tiene datos alarmantes en torno a la desaparición de personas? Recientemente, inclusive Redim decía que muchas de esas desapariciones estaban vinculadas con delitos como este, como la trata de personas. ¿Qué nos dices al respecto? ¿Es así? ¿Quién se encarga realmente de perpetrar este delito? ¿Es el crimen organizado el que está detrás? Bueno, hay crimen organizado asociado a la trata y hay bandas asociadas a la trata. Al final es una semántica, se vuelve una semántica el tema de qué es o hasta dónde es delincuencia organizada, porque realmente pues lo que tenemos es a delincuentes organizados, incluso cuando hablamos de bandas, pues se requiere de toda una organización para ejecutar la trata. Se requiere precisamente de alguien. Lo que estás diciendo es absolutamente cierto. El año pasado la entidad con el mayor problema de trata del país fue Baja California, seguida de Nuevo León y por último el Estado de México en términos de tasas de ocurrencia, es decir, el delito proporcional al número de habitantes. Pero en el caso, por ejemplo, la trata de con fines de explotación sexual, generalmente se acerca a jóvenes en nuestro país. Hay un hombre que las enamora, por lo general, que les promete que se las va a traer a vivir a la Ciudad de México o alguna otra entidad, el Estado de México, Baja California, etcétera. Y a partir de ahí, una vez llegado pues hay precisamente una privación ilegal de la libertad, hay una interrupción de información con las familias de origen y a partir de ahí se da la explotación. Es dramático, hay libros completos que narran el fenómeno de la trata, cómo se va dando, cómo se va involucrando a estas mujeres en el fenómeno delictivo, cómo estas mujeres empiezan, y digo mujeres, insisto, porque la principal trata en nuestro país es aquella con fines de explotación sexual. Por eso, y aquí estamos hablando de que el 90% de las víctimas de explotación sexual son mujeres. Sí hay un 10% que son hombres, pero insisto, pues la gran mayoría son mujeres. Y como te decía, pues estas mujeres luego son amenazadas. Cuando son extranjeras les quitan el pasaporte, es decir, les inhiben también formas de acercarse a la autoridad.
A ver, déjame detenerte en este punto. ¿Es el narco el que está detrás también hasta cierto punto? Te lo pregunto, Francisco, porque mira, hay denuncias de colectivos de personas que están buscando a desaparecidos y lo hemos documentado aquí en Mega Noticias, que señalan que de pronto llegan, privan de la libertad a mujeres jóvenes en estados como Jalisco, como Colima, como Michoacán, para posteriormente explotarlas sexualmente en zonas que son más turísticas, pero cuando ya no les sirven, ¿qué hacen? Terminan matándolas y enterrándolas, ¿no? ¿Qué pasa para que este tipo de actitudes sea tan fácil, oye, el cometer delitos así nada más y que bueno, se sigan perpetrando a sus anchas? Me parece que es sumamente delicado. Mira, nosotros en 2014 publicamos el primer estudio que se hizo en México de personas. A partir de ahí, también el año pasado publicamos un estudio sobre involucramiento, sobre el reclutamiento forzado de niñas, niños y adolescentes por parte de la delincuencia. Y uno de los aspectos que hacíamos notar es precisamente que hay... Tú decías el narco. Lo que pasa es de que hoy ya la delincuencia organizada no se limita a un delito. Hace 10 años, 15 años, el negocio sobre los grupos de delincuencia organizada era efectivamente el trasiego, la comercialización, el traslado de las sustancias psicotrópicas, ya sea la marihuana, ya sea las drogas sintéticas, cocaína y heroína. Claro. Hoy la realidad es que la mayor parte de grupos delictivos tienen una multiplicidad de actividades delictivas. Llámese problemas de explotación del medio ambiente, tenemos a la delincuencia organizada controlando el agua en zonas del país, tenemos a zonas del país controladas en términos de tala clandestina o explotación de especies protegidas por parte de la delincuencia, tenemos el huachicoleo, tenemos la extorsión presencial, tenemos el control de los mercados lícitos, es decir, delincuentes que le impiden a ciertas empresas comercializar productos en zonas completas del país, o sea, es decir, tú en el Estado de México ya no puedes vender huevo, o ya no puedes vender pollo, o ya no puedes, o las únicas 2 tiendas de esta ciudad en Veracruz o en Guerrero son las únicas que pueden vender cerveza. Entonces hay una serie de actividades que se entrelazan unas con otras. Y como hay una deficiencia del Estado, hay que pensar que si el Estado mexicano era incapaz de controlar los fenómenos delictivos al inicio de este sexenio, hoy, después de años de recortes presupuestales, exactamente, hoy estamos, para que me entiendas, hoy tenemos menos dinero y menos Estado disponible para combatir el delito que en la época de Zedillo. Yo ahorita escuchaba que hablaban del presidente y decían que se encuentra a niveles de Zedillo, pues es que también estamos gastando lo mismo que se gastaba en la época de Zedillo para la seguridad, cuando el problema es 100 veces peor de lo que teníamos en ese entonces. Oye, y déjame concluir con la siguiente pregunta, Francisco. A ver, ¿realmente le está importando a las autoridades? Me queda claro que con esta cifra que me estás dando de cuánto se le está invirtiendo, pues parecería que no es así, ¿no? Pero, ¿qué tanto les ha importado? ¿Qué tanto se está combatiendo este delito? ¿Y hacia dónde vamos? Pues mira, este delito se combate poco a nivel nacional. Creo que los estados que han sido pioneros en esta materia son la Ciudad de México, teníamos un ejercicio en Chiapas, tenemos una muy buena fiscalía en Coahuila o en Baja California Sur, tenemos buenos esfuerzos en Zacatecas, pero la verdad es que todo lo que tiene que ver con delitos de género se encuentra en mínimos históricos. Desde el inicio de esta administración, las áreas que investigan feminicidios, desapariciones, trata de personas, tienen entre un 30 y un 40% menos que el sexenio pasado. Hay menos fiscales, hay menos policías dispuestos a investigar, hay menos mecanismos para poder denunciar y hay un abandono mayor a las víctimas. Aparte, como tú sabes, las organizaciones civiles que se dedican precisamente a atender a las víctimas, lo hacemos nosotros y las hacen muchas otras organizaciones sociales, colectivos de víctimas, pues estamos constantemente amenazadas por la autoridad y también ahí hemos tenido cada vez menos posibilidad de colaborar. Y, por ejemplo, en ese otro sentido, el gran abandono se tiene de la Federación en la Fiscalía General de la República, que también era cabeza de lanza en el combate a este delito y hoy reporta
pues cero resultados, pero cuando hablo de cero no es opinión, o sea, estoy hablando de un cero absoluto en términos de resultados en el combate a este delito. Y sin embargo siguen desacreditándose las instituciones a través de sus acciones. Francisco, ha sido un gusto de verdad conversar contigo, que no sea la primera ni la última, y bueno, se nos quedan muchos temas pendientes en el tintero. Gracias. Gracias a ustedes y los invito a que lean el estudio de trata, porque la verdad es que todos podríamos llegar a ser víctimas. Parece que este es un fenómeno que solo golpea a un sector de la sociedad. No es cierto, y por eso podemos prevenirlo. En www.nc.rg.mx encontrarán mucha información. Muchas gracias. Lo checamos y lo compartimos. Muchísimas gracias, Francisco Rivas, director general del Observatorio Nacional Ciudadano.